¿Alguna vez en tu vida has sentido celos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo controlaste? ¿Qué esperabas de tu pareja? Los celos son una emoción compleja que aparece cuando sentimos que una relación significativa está en riesgo por una amenaza real o imaginaria. Existen muchos mitos en torno a los celos que los han normalizado e incluso romantizado. Los celos, se dice, son una prueba de amor, o si no te cela, no le importas. Estas creencias refuerzan la idea de que es válido controlar o exigir pruebas constantes de afecto, cuando en realidad los celos no son sinónimo de amor, sino de inseguridad y miedo a la pérdida. Quien los experimenta tiene sentimientos de angustia e incluso vergüenza. Admitirlos implica reconocer vulnerabilidades. Si los celos no se enfrentan y resuelven, se deteriora la confianza y la comunicación, generándose un ambiente negativo donde la relación se vuelve fuente de ansiedad. Reflexionar sobre los celos a profundidad nos permite despojarlos de su carga de culpa y vergüenza para analizarlos con madurez y responsabilidad. Quédate con nosotros. Juntos encontremos herramientas que construyan vínculos saludables basados en la confianza, respeto y seguridad emocional en lugar del control o la dependencia. Buenos días, amigas y amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja. Hoy para reflexionar y responder la pregunta, ¿sientes celos? Compártanos las respuestas porque hoy vamos a aprender muchísimo y por supuesto también le daremos respuesta a todo lo que ustedes nos manden a través de nuestras redes. Magdalena Alejo y Jimena Raya estarán alternando hoy en la interpretación en lengua de señas mexicana. Buenos días, Magda, y como siempre un placer compartir este espacio y la conversación con Javiera Ramírez, que estará muy pendiente de toda la participación en redes. Buenos días, Javi. Hola, Nat, buenos días. Así es, yo esperaré sus llamadas, sus comentarios en nuestras redes sociales, que es en X, en Facebook, y también nos pueden ver en vivo a través de YouTube. Así es que escríbanos, hagamos la conversación juntos. Claro que sí, Javi. Les presentamos a los especialistas que estarán platicando hoy con nosotros en este Viernes de Pareja. En primer lugar, le damos la bienvenida a Verónica Corona. Ella es licenciada en Psicología Humanista con enfoque Gestalt y de Género y es maestra en Educación Sexual, terapeuta y tallerista en MUPAS. Pero, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por venir. Asimismo, también recibimos en el estudio a María José Pimienta Alcaraz. Ella es psicoterapeuta en terapias contextuales. Majo, bienvenida, buen viernes. Gracias. Asimismo, también le damos la bienvenida a la conversación a Fidelia Martínez. Ella es psicoterapeuta y doctora en desarrollo humano, es especialista en duelo y en relaciones de pareja, conduce el programa de radio Las Parejas Disparejas en Radio Ciudadana en el 1350 del IMER. Fidelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a David Carrión Robledo. Él es psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja, es cofundador y director del Centro de Divulgación Psicoanalítica, Centro K. David, qué gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío, muchas gracias. Muy buen día a todas. Pues empecemos definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de celos, David. Pues nos referimos a una experiencia muy común para todas, para todos, y nos referimos a un sentimiento que, si bien es displacentero, es desagradable, pero puede significar muchas cosas. En principio lo vamos a pensar como algo muy negativo, pero yo quisiera empezar por decir que los celos es el sentimiento que nos da luz o nos da señal de que tenemos la capacidad de vincularnos con otro. O sea, podemos entablar un vínculo que es significativo. Cuando son los celos que consideramos, voy a entrecomillar, normales, ¿no? O sea, eso que alguna vez hemos llegado a sentir. Porque si son los celos que son consistentes y permanentes en la relación, eso ya es un celo patológico y significa otra cosa. Pero empiezo por este celo que vamos a llamar normales. Es la señal de que nos hemos podido vincular significativamente con otro. Y es tan significativa esa relación que por supuesto que en algún momento habrá algún agente, alguna amenaza, ¿no?, para esa relación, y entonces se despiertan los celos. ¿Qué quiere decir una amenaza? Un tercero, ¿no? Alguien que pueda captar la atención,
el gusto, el interés de esa persona que nosotros amamos, de esa persona que con la que nosotros tenemos ese vínculo tan importante. Y si entonces aparece un tercero que pueda poner en riesgo este vínculo, ahí se despiertan los celos. Es también indicio de que podemos desarrollarlo más adelante, pero que en nuestro desarrollo psicológico llegamos a una etapa más avanzada, ¿no? Donde ya podemos entablar una relación con un segundo y un tercero. Si hablamos de números en el desarrollo psicológico, pues uno primero tiene una relación con uno mismo. Cuando es bebecito, para el bebé, pues es el bebé y solo el bebé, ¿no? Va creciendo y entonces un día aparece mamá. Y entonces se puede entablar una relación de dos, ¿sí? Y ese segundo podrá intercambiar mamá, papá, hermano, en fin, pero se establece de dos. Y luego más adelante en el desarrollo ya podemos entablar relaciones de tres, donde es mamá y papá, ¿no? Y se puede sentir el celo hacia papá o hacia mamá, porque entonces ahorita yo quiero estar con uno y aparece el otro y pone en riesgo ese momento, esa relación. Y ahí empiezo a sentir los celos, pero es señal de que ya avanzamos en el desarrollo. No Claro. sé si voy claro. Sí. ¿Sí? En ese sentido es una señal de madurez psicológica. Claro. Si lo sentimos en momentos pues, particulares, eventuales, ¿sí? Que no sea un sentimiento que defina nuestra relación, sino que se llega a sentir Claro. a veces. En este sentido, o sea, pones un ejemplo que incluso desde pequeños, ¿no? Sí, o sea, sí, están sí. presentes los celos. Entonces, ¿podríamos hablar de que esta experiencia, Vero, es algo innato o que aprendemos con el tiempo? Me gusta mucho lo que dice David en términos de desarrollo y llegar a hablar de los celos desde la infancia o desde el nacimiento, pero más bien me iría yo por las teorías de Bowlby del apego, ¿no? Okay. Como la necesidad de generar un vínculo significativo para el ser humano es la única garantía que tenemos de sobrevivencia. No es posible para los seres humanos levantarnos al recién nacidos para ir por nuestra comida. Así que la única herramienta que tenemos de recién nacidos es poder crear ese vínculo, ser adorables, sea lo que sea que eso signifique, para que haya un adulto cuidador que se encargue de satisfacer todas nuestras necesidades. Y junto con este apego ocurre también otro fenómeno paralelo que es como una especie de egoísmo. Evidentemente en el bebé no lo vamos a nombrar así, pero bebé sí se enoja cuando la mamá le da su atención a otra cosa o a otra persona, cuando mamá no está centrada en él todo el tiempo. Y eso es un celo natural. Estamos hablando de una necesidad por sobrevivencia. Si mamá le da su atención a papá, se pone en la computadora, tenemos un hermanito, entonces entramos en un caos, queremos llamar su atención y para eso entramos en berrinche. Así que innato en el sentido que lo conocemos en la adultez, no, pero sí como una necesidad de llamar la atención de ese cuidador primario, de acaparar su atención en la mayor cantidad de tiempo posible, porque de eso depende nuestra sobrevivencia. Claro. Y digamos que cuando somos pequeños, bueno, no hay como tal vez esta conciencia, ¿no? Pero por supuesto que ya que somos adultos y que identificamos que estamos experimentando celos, bueno, ya la historia cambia, ¿no? Ya es donde nos tenemos que hacer responsables justo de cómo gestionarlos. Y es por eso que salimos a la calle y le preguntamos a nuestro público, ¿cómo reaccionas cuando tienes celos? Vamos a ver lo que nos contestaron y reflexionamos al respecto. Pues primero me enojo y después siento a lo mejor como tristeza, entre rabia y tristeza. En un principio yo me sentía como culpable porque siempre nos han puesto de que no, es que los celos son malos, los celos ya son inmediatamente un símbolo de violencia y demás. Sí, por ser mujer siempre me han dicho como de que no, es que si eres celosa es como de, eres la exagerada, eres la loca. Pues mira, realmente nunca he sentido celos. Soy una persona con confianza, me siento segura y pues no he tenido motivos para estar celosa. Bueno, pues trato primero de relajarme, pensar en la situación que me está generando eso, pues para evitarlo obviamente porque pues es un malestar de hecho. Reacciono con coraje. Me da mucho coraje el simple hecho de pensar que mi pareja pues no me tiene la confianza de decirme pues que está en otra relación. Yo me sentía culpable, pero después me di cuenta que los celos realmente es más una señal de alerta, una señal de algo no está bien o una señal de yo me siento incómoda con esto. Muchas gracias por las respuestas que nos comparten. Muchas de ellas me generan muchas preguntas. Una de ellas donde nos dicen que nunca han experimentado los celos. Pero,
no sé, o sea, ¿en realidad esto pues posible o es una experiencia que en algún momento de nuestra vida todos vamos a transitar, Majo? Pues mira, justo ahorita escuchando a la gente, me parece muy interesante que relacionan estos celos con ciertas emociones, ¿no? Como la incomodidad, el enojo y bueno, yo retomaría y recalcaría que ninguna de nuestras emociones son malas, ¿no? Que vale la pena escucharlas y darles espacio, el espacio que se merecen, porque siguen siendo parte de información que nuestro cuerpo nos está dando. Entonces, darles este espacio, escucharlos, y bien el Señor decía, bueno, pues me doy un paso hacia atrás y escuchar por qué está surgiendo esta emoción en mí, por qué estoy sintiendo estos celos, darles este espacio y actuar con base a, pues, qué tipo de pareja quiero ser. Claro, esto que mencionas, la importancia de aceptarlas y de darles el espacio y de validarlas, creo que das en un punto medular del tema, porque mientras lo preparábamos hablábamos de que los celos, aunque es una experiencia que yo creo que la mayoría de las personas vivimos, están muy satanizados. O sea, creo que es muy difícil aceptar y decir, pues soy celoso, ¿no? O siento celos, porque automáticamente hay un juicio muy fuerte del exterior, de la sociedad. Y en este sentido, pues yo creo que hace mucho más difícil el poder gestionarlos, porque de entrada es algo que evitamos muchísimo o preferimos ponerle cualquier otro nombre antes de decir, no, pues sí estoy bien celoso, estoy bien celosa. Así es, porque tiene esta connotación negativa, ¿no? En donde sociedades que fomentan la independencia, la autonomía, pues señalan a la persona celosa como alguien inseguro, como alguien en la parte emocional inmaduro. Entonces, si nosotros nos mostramos como celosos, pues nos exponemos a que nos juzguen, nos vemos vulnerables. Entonces, aquí la importancia no es sentir los celos, es una emoción que todos podemos llegar a sentir, es natural, sino más bien el problema es cómo gestionamos esa emoción. Sí, porque incluso en el sondeo también una chica nos decía, ¿no? O sea, yo sentía culpa. Cuando experimentaba celos era luego como este castigo incluso interno, ¿no? De sentirse culpable, o decía, en el caso, ella lo puso así, ¿no? Por ser mujer, como pensar que yo era una exagerada y una loca incluso. Por esta connotación social tan negativa que tienen los celos, ¿no? Sin embargo, es verdad que ninguna emoción es mala, ningún sentimiento es malo. Y con respecto a la pregunta de que si es verdad que nunca ha sentido celos una persona, era un testimonio de una señora, creo que dijo, yo nunca he sentido celos, soy confiada, segura. Yo creo que tiene que ver con esta connotación negativa de los celos y entonces decir yo no. Ahora, lo que dice la señora es verdad, seguramente, no voy a pensar que está mintiendo, pero puedo leer o interpretar que tal vez no se ha percatado que ha llegado a sentir celos, ¿no? Todos, sin excepción, me atrevo a decirlo así, sin excepción, en algún momento de nuestra vida hemos sentido celos. Desde niños, ya lo explicábamos desde niños, ahí empieza esa emoción. La familia, el grupo nuclear familiar, yo digo que es el laboratorio experimental de todas las emociones y todos los sentimientos. Ahí nacen, ahí se sienten por primera vez todos y cada una de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, incluso los celos. Ya decía, si estoy con mi mamá y de pronto aparece papá o mi hermano o mi primo o el perro, quien sea que capte la atención de mi mamá y la aparte de mí, ahí se empiezan a sentir celos, naturalmente, porque hay un deseo en uno por otro. Y si ese otro se desprende, se va, ahí voy a tener una reacción emocional natural. Eso va evolucionando, se va complejizando y entonces los llamamos celos después, ¿no? Que es lo que decían, es enojo porque no tengo a quien quiero, enojo porque un tercero o algo tercero lo arrebató de mí, tristeza por la pérdida, miedo de que tal vez no vuelva. Ya vienen emociones mucho más, ¿sí? Que juntas hacen un complejo que llamamos celos. Claro, y que generan mucho conflicto, ¿no? O sea, cuando llegan el poder gestionarlas para muchas Pensar personas que si siento celos, entonces soy inseguro, entonces soy frágil, entonces soy quién sabe qué cosas negativas, pues da mucha vergüenza. O sea, puras emociones, ¿estamos de acuerdo? Puras emociones que se van sumando al hecho de pensar, tengo celos. Tengo celos en este momento, es absolutamente normal en la vida de cualquier ser humano. Repito,
Cuando ese sentimiento se vuelve permanente y característico de la persona, entonces ya es otra cosa. Ya es pero otra historia. todavía no llegamos ahí. Exacto. Y justo viendo el testimonio y digamos que este énfasis que hace la chica, decir, bueno, yo como mujer me hace ver como una loca, como una exagerada, me hace preguntarme si hay una diferencia en cuanto a cómo se califica, por ejemplo, si una mujer expresa celos a que si un hombre lo hace. ¿Existe? Ay, qué bonito que lo preguntes, porque en realidad de repente tendemos a universalizar estas emociones como que todo el mundo las siente igual y las expresa igual, pero tristemente los números de feminicidios, por lo que antes se llamaban crímenes pasionales, pues son muy claros en la forma en la que manifiestan los hombres y las mujeres estos celos, ¿no? A lo mejor para una mujer sea y nos espante que rompan un carro, o sea, los vidrios de un carro, cosas que nos parecen muy exageradas, y para un hombre puede ser mucho más estar a la mano el tema de la violencia física, que puede incluso acabar en feminicidio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la posibilidad de gestionar las emociones en la infancia, porque justo lo que dice David, la familia es ese gran laboratorio en el que más allá de la experimentación está la transmisión de roles, la transmisión también de una forma tradicional de ser hombre y ser mujer, y entonces lo que es permitido, incluso estimulado para hombres o para mujeres. Así, en la familia en la que a las niñas se les pide como base que sean pacientes, amorosas, contenidas, a los hombres se les favorece la expansividad, se les favorece la violencia, la competitividad y no dejarse, ¿no? Entonces, no dejarse, claro. Todo eso hace que los niños toleren menos la frustración, estadísticamente hablando, pero también las mujeres soporten mucho más las frustraciones. La familia, efectivamente, es ese lugar donde se nos enseña incluso cómo gestionar o cómo vivir para las emociones que después en la adultez nos van a dar mayor o mejor posibilidad o menor posibilidad de vivirla de forma sana. Así es. Vamos a ir a una pausa, pero antes un comentario de redes sociales, Javi. Así es, Isabel Torres nos dice, hola, excelente tema. Sí he sentido en la relación anterior, sentí celos de otra mujer, pero más que inseguridad, me molestaba que a pesar de que externaba la molestia a mi pareja, parecía minimizar mi sentir. Eso era lo que me molestaba. No sé si era inseguridad, más bien me molestaba el hecho de que no era escuchada y atendida en mi sentir. Bueno, vamos a regresar para que nos respondan esto. Quédense con nosotros. Los celos surgen cuando advertimos presuntas amenazas a un vínculo afectivo y provocan miedos, tristezas o frustraciones. Están influenciados por normas culturales y creencias sobre el amor y la exclusividad en las relaciones. Se piensa que los celos son una prueba de amor, aunque más bien reflejan inseguridad y miedos. Algunos creen que son inevitables o que si alguien nos ama, evitará cualquier situación que los detone, pero dependen más de la percepción personal que de la conducta de la pareja. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema, ¿sientes celos? Y justamente para seguir reflexionando y profundizando en este tema, salimos a la calle y le preguntamos a nuestra audiencia, ¿qué piensas de las personas que son celosas? Vamos a ver las respuestas y también platíquenos en redes sociales qué piensan al respecto. Pues hasta cierto punto sí es inseguridad, sí, porque me pongo a pensar. Yo en mi caso diría que ¿por qué lo hace? A lo mejor no tengo lo suficiente que él necesita para que no busque a otra persona y a lo mejor yo no lo tengo. Una persona que es celosa, yo diría que más bien cómo gesticula o cómo expresa dicha emoción. Se justifica en es que yo siento mucho esto, por eso soy violento, por eso controlo, por eso está mal. Pero si dice, no, yo soy celoso, pero la verdad es que intento controlar esa emoción o lo manejo de una manera más positiva, está bien. Es decir, ¿cómo lo manejas? Bueno, pues esa ya es percepción de cada quien, yo creo. Creo que pues, cada quien deberíamos de tener, bueno, todos tenemos diferentes actitudes ante la misma situación. Entonces, bueno, ya es cuestión de
pues de que cada quien maneje sus emociones pues de la manera que le convenga, ¿no? Que son inseguras, no tienen buena comunicación con su pareja o familia, es una inseguridad para mí. Sí, depende, yo creo mucho tu crecimiento, tu forma de vida. Es complicado porque puede afectar las relaciones con los demás y sentirse mal uno mismo, entonces es un tema complicado. Muchas gracias por las respuestas hoy en nuestro tema, los celos, sentir celos con nuestra pareja. En el sondeo anterior y en este vemos, Majo, que una de las palabras que se repite muchísimo es que alguien que siente celos es una persona que es casi sinónimo de no tienes buena autoestima y eres insegura. ¿Necesariamente se relaciona con esto? Pues mira, yo creo que hay una parte muy importante de autoconocimiento, ¿no? Que la persona comprenda de dónde viene esta inseguridad y que no por tener esta palabra vayamos, como lo decíamos hace un momento, hacia una connotación negativa, sino comprender realmente de dónde viene y validarlo. Creo que eso sería muy importante. Y pues me gustaría retomar el comentario que recibimos de redes sociales, donde de inicio considero que es muy valiente y muy valioso que haya podido comunicar esta emoción, ¿no? de celos, de incomodidad, y donde tú recibes este comentario por parte de tu pareja, donde no te reconoce, no lo valida, bueno, pues ahí es pensar, ¿no? Qué tipo de relación quieres formar con la otra persona y hasta dónde vas a negociar con el otro. Exacto. Ahora, también justamente platicaba con Javiera sobre que por un lado a nivel social satanizamos mucho a quienes son celosos, pero cuando estamos en una relación de pareja también tendemos a romantizarlos muchísimo. Tendemos a pensar que si nuestra pareja no es celosa o de repente no hay algún indicio de que digan, no, es que ¿por qué le hablas a tal? O ¿qué pasa? Pensamos que no están interesados. O sea, y a mí me ha pasado con muchas amistades que sí sabemos que está mal, pero pues sí así tal cual es de, pues sí me gusta que mi pareja, aunque sea tantito, pero que sea celosa porque lo vemos como una muestra de amor. Entonces, para mí es como, ¿por qué por un lado decimos, no, qué mal, tacha quien lo siente, pero por otro lado bueno, tantito, pues no está tan mal en la relación? Así es que tenemos estas distorsiones cognitivas, estos pensamientos erróneos, donde funge la parte de estos mitos sobre el amor, ¿no? Si me celas porque me amas, si no hay celos, pues es que no hay amor. Entonces, esto también tiene que ver en esta connotación social, donde la propia medios de comunicación, ¿no? La televisión, las novelas, las canciones, las series, romantizan esta parte y las hacen ver normal. O sea, hubo en algún momento una serie de películas que hablaban de, creo que son Las sombras de Grey, donde claro, el chico el protagonista era celoso, controlador, y las chicas salían muy contentas, ¿no? Yo quisiera que me tener a un Christian Grey en mi vida. O salió otra película, esta de 365 días, donde igualmente el protagonista era igual controlador y celoso, y las chicas todas como en esa idealización del amor y de esas estructuras erróneas que tenemos sobre el amor. Sin embargo, cuando alguien está en la parte de la patología de los celos, está muy distante a lo que pasa en la película, ¿no? Es quien ha vivido con una persona celosa sabe el infierno que se vive, el método de control, esta manipulación, esta hipervigilancia. O sea, no es tan romántico como lo pintan en las series, por ejemplo. En las películas, claro. Y sobre todo porque esta falsa idea, o como se dice, esta distorsión que tenemos, pues viene de las creencias del amor romántico, ¿no? Que es esta onda de la posesión, de que tu pareja es de tu propiedad, y en ese sentido, pues obviamente, cuando algo es de tu propiedad, pues tienes todo el derecho de reclamarlo, y de casi marcar territorio, pero... Sí, claro, porque en el amor romántico hay ideas que tienen que ver, por ejemplo, con la complementariedad, ¿no? Hay una pareja, una persona allá en el mundo, que es perfecta para ti. Y una vez que la encontraste, pues no la quieres soltar, ¿no? Porque ya no vas a encontrar otra. Entonces es una idea de carencia, una idea de que una vez que yo suelte esto o esto me suelte, pues ya no voy a tener nada, ya nadie me va a querer, ya no voy a poder encontrar esto que tan maravilloso, aunque duela, que tengo aquí.
Y entonces, regresando al tema de la crianza, las herramientas de gestión o las herramientas para poder expresar las emociones son las que nos dieron en la infancia. Resulta que tenemos como este vaso comunicante que cuando estamos en una relación muy significativa para nosotras, tenemos los mismos recursos de cuando teníamos 3 años. Y entonces hacemos pataletas y berrinches y queremos a la persona todo el tiempo y llamar su atención y mándame foto de dónde estás, porque queremos controlar como cuando teníamos 3 años, ¿no? Claro. Sí es cierto que por una parte es un gesto de evolución, una señal de que la personita está teniendo autonomía y sin embargo esa demanda excesiva de bebé tiene que ir bajando progresivamente hasta que tolere horarios, hasta que tolere alimentos, reglas que son de funcionalidad para todos los seres humanos. Pero todo eso es un evento progresivo que idealmente debería llevarnos a tener menos pataletas con el tiempo, ¿no? Los celos desmedidos en una adulta o adulto son los pocos recursos que se tuvieron en la infancia. Y si además me vinculo de forma absoluta y totalitaria con alguien, como cuando tenía 3 años, pues ya tenemos todo el caldo de cultivo perfecto para un drama, ¿no? Para una tragedia. Sí. Y si a eso le sumas todas las creencias que tenemos del amor romántico, todo lo que vemos en las películas, todo lo que vemos en 50 sombras de Grey, bueno, pues, o sea, puede llegar el punto, David, en el que creamos que incluso este control que podemos ejercer por los celos pueden ser un acto de protección y cuidado. O sea, podemos creernos que es como de, no, es que, pues si te controlo cómo te vistes, si te controlo con quién sales, o si te pido tu ubicación, es porque me preocupo, ¿sabes? Porque me preocupo por ti, sí. Sí, por supuesto. Y claro que hay montones de personas que así lo expresan, ¿no? Es que es por tu bien, es porque me preocupo por ti, es porque te quiero, nadie te quiere más que yo, por eso. Sí, por supuesto. Ya llegamos al punto entonces, ¿no? Donde los celos llegan a ser patológicos o llegan a ser característicos de la personalidad. Ya se vuelven parte de tu dinámica de pareja, ¿no? Entonces podemos o tenemos que decir la diferencia. Una cosa es sentir celos, ¿no? O estar celoso en algún momento, celosa en algún momento, y otra cosa es ser celoso, ser celosa, o sea, ya como característico, ¿sí? Estar celoso, sentir celos, todos en algún momento lo podemos sentir, es absolutamente natural. Ser celosos ya no todos, ¿no? Ya el que es característico en su personalidad, el sentir celos, o sea, por todo siente celos, en todo momento siente celos, es la marca de su querer, ya es otra cosa, ¿no? Y como decía Vero, entonces lo que en algún momento, lo que antes era señal de madurez, ya en realidad el ser celoso es una señal de inmadurez, ¿no? Es que se quedó en esa fase de los 3, 4, 5 años por ahí y así se sigue manifestando, así sigue ejerciendo su querer. De esa forma como a los 3, 4, 5 años, con esos recursos, con esa falta, con esa carencia, porque ya es un adulto, ya se supone que debería o tendríamos que tener más herramientas, más recursos, ¿no? Pero, pues no. Entonces, es que siente que si ya lo babié, ya la babié, ya es mío, ¿no? Ya, nadie más lo puede ver, nadie le puede hablar, a nadie le puede gustar, como un enanito, como una enanita de 3, 4, 5 años. Es un señor, una señora de la edad que quieras con un niño, una niña interno y así funciona. Wow. Eso es lo que en psicoanálisis llamamos fijación. O sea, sigue uno creciendo, sigue uno avanzando, pasando por distintas etapas biológicas, psicológicas, sociales, pero el funcionamiento mental es como de un pequeño. Y que creo que lo complicado sería, no sé, cómo podríamos hacer ese proceso personal de definir si estamos celosos o si ya somos unas personas que su dinámica y su forma de vincularse es desde los celos, ¿no? Más adelante nos dirán cómo podemos tener ese proceso. Con respecto a, por ejemplo, lo que hablábamos como del apego y todo esto, hay una llamada que nos pregunta, ¿los celos tienen que ver al tipo de apego de la persona? Sí. Y aquí me gustaría que fueran como, que nos explicaran y también que de pronto no tomáramos como que hay reglas, ¿no? Si eres de este apego, entonces reaccionas así. Si eres de este, porque eso es lo que vemos mucho en redes sociales, ¿no? El tema de, si eres ansioso, tienes 5 características y en realidad no, me parece que es como banalizar todo el tema respecto a los apegos, pero sí quisiera que me respondieran lo que dice Edith, ¿no? Lo que nos pregunta, ¿los celos tienen que ver al tipo de apego de las personas?
Es una explicación a partir de otra teoría. Vero hablaba de Bowlby. Es un clínico psicólogo que construyó toda una teoría sobre el apego, sobre la forma en que el ser humano establece apegos con las personas, con las cosas, etcétera. Y da una clasificación, da varios tipos, ¿no? El apego evitativo, el apego ansioso, el apego... Y hay una forma del apego inseguro en donde se podría ubicar o encasillar el sentimiento de los celos. Bien dices que no es una regla rígida, es decir, porque uno tenga un tipo de apego no quiere decir que no pueda vivir los otros. O sea, uno va jugando regularmente de la misma forma y de pronto da muestras de otras clasificaciones, ¿no? De repente se puede ver más seguro, de repente más ansioso, aunque regularmente se muestra inseguro, celoso, ¿no? Claro. Muy bien, eso me parece importante porque de pronto todo puede parecer como o que tenemos una receta, ¿no? De ¿cómo vas a dejar de ser celoso? Ahorita les vamos a decir, pues no, más bien se requiere de todo un proceso y los procesos son distintos. Y es que o sea, es muy común en redes de repente encontrarte incluso estos cuestionarios donde eres celoso, bueno, entonces identifica tu tipo de apego para que a partir de esto pues ya te desprogrames. Y es muy peligroso porque la gente lo cree, o sea, si de repente, yo creo que a ustedes les pasa mucho en consulta que ya se vuelve parte como del vocabulario que tenemos, es como de, no, es que como yo tengo apego ansioso, pues entiéndeme, ¿no? Hay modas. Te encasilla, ¿no? Y te hace actuar de esa forma y no te permite ser un ser humano flexible. Exacto. Que es para lo que venimos, para progresar, para cambiar, para detectar qué no nos está funcionando y cambiarlo. Pero si tenemos esas etiquetas, pues nos tapan los ojos y no nos permiten evolucionar. Sí, creo que también de repente puede quitarnos un poco también la responsabilidad, o sea, porque es como decir, bueno, es que pues es un poco de, soy así, ¿qué quieres que haga? No, o sea, justo también hay que tener cuidado con esto que podemos ver en redes, que puede parecer una receta, que puede parecer una solución, pero este tema es mucho más profundo, o sea, no es de un paso 1, 2, 3 y ya no estoy celoso. O sea, hay que entender mucho más. Vamos a ver justamente el testimonio de una mujer que nos narra cómo sintió celos en su relación, la consecuencia que tuvo y cómo se hizo cargo de esto. Vamos a verlo y lo comentamos. Actualmente tengo novio y en algún momento de mi vida pues sí tuve celos por su pasado de él más que nada, pero eso no significa que ahorita esté pasando. Muchas veces él y yo tenemos esas pláticas un poco profundas para conocer de nuestro pasado y se me hizo fácil preguntarle que si él tenía en algún momento pues amores que no podía él superar o que él no podía obtener en el momento y él me dijo que sí. Lo sentí como una avalancha muy fuerte porque le gustaba en el pasado su mejor amiga. Pero a mí no me pegó como en el autoestima ni en mi amor propio, sino en el ego, más que nada. Mi ego salió ahí dolido porque como a mí me gusta tener todo para mí en algunas cosas y sobre todo en el amor, ¿no? Porque nos idealizan la idea del amor romántico. Entonces prácticamente yo ahí empecé con estos celos tan raros. Él se manifestaba y me decía, oye, ¿estás bien? Pero yo lo ignoraba, o sea, realmente. Porque decía, es que para qué yo hablo o para qué yo cuento lo que siento, porque al final sé que puede ocasionarse como algún problema o algún conflicto. Llegó un momento en el que la Olla Express estalló por mi parte y pues terminamos. No duramos más que una semana separados porque al final como que entendí, y esto con ayuda también de un psicólogo, que me dijo que mi ego estaba dolido porque no aceptaba que él tuviera más amores en su pasado. Y pues decidimos retomar la relación y pues hasta ahorita estamos juntos. Pues empecé a trabajarlo con el psicólogo y sobre todo darme cuenta de que el primer paso para todo proceso psicológico es aceptar. El proceso de aceptación es muy difícil porque al final es que tú sientes que tienes la razón, pero al final no la tienes. Al final, cuando tú te abres la oportunidad de autoconocerte y de autoconocer de una manera a tu pareja, pues dices, no, es que no son así las cosas. Y cuando he tenido este problema de celos, intento yo aceptar que tal vez es mi imaginación. Porque muchas veces
más vale la imaginación que la mera realidad. Entonces, pues intento estar en equilibrio, intento estar bien. También esto te ayuda como a saber qué pasa dentro de ti, porque día a día conoces algo nuevo de ti mismo. Muchas gracias por este testimonio. ¿Ustedes se sintieron identificados? Cuéntenos en las redes sociales y regresando le vamos a dar lectura a todo lo que ustedes nos compartan. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sientes celos? El tema hoy en Diálogos. No se vayan. Los celos pueden generar ansiedad, inseguridad y baja autoestima, tanto en quien cela como en la persona celada. En la relación provocan discusiones, desconfianza y dinámicas de control. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. ¿Sientes celos? El tema sobre el que estamos conversando hoy. Y antes de ir a la pausa veíamos el testimonio de una mujer que nos hablaba sobre cómo los celos la llevaron en un momento a terminar con su relación, pero después busca este acompañamiento, se hace cargo de lo que le toca y bueno, hasta la fecha sigue con su pareja. ¿Qué opinas de lo que vimos, Fidelia? Es interesante porque a veces cuando preguntamos y preguntas muy espinosas, abrimos la caja de Pandora y no sabemos qué hacer con la información y nos explota, ¿no?, en las manos. Entonces, en el testimonio habla de este síndrome de Pandora, de Rebeca, ¿sí? Donde tiene celos de las exparejas sexuales o emocionales de tu pareja actual. Entonces, a veces te vas en estos celos, hasta de las parejas incluso muertas, ¿no? O sea, ¿por qué estuviste con ella y qué te interesó? Y entonces empiezas a rascar, si están las parejas vivas, pues empiezas a buscar en su pasado y se convierte en este acoso laboral en las personas, ¿no? Hay una pareja que tiene este problema de celotipia y ella recuerda de hace 20 años la pareja que tuvo su esposo, ¿no? Entonces él ya ni la recuerda, él ya ni tiene contacto, pero ella sigue presente esos celos y como está presente, pues este es un momento de discusiones, aunque ella ya la señora ya tenga otra pareja y hayan pasado 20 años. Sí, aunque ya pasó el tiempo. Es interesante, sí. Ella también nos menciona que en este acompañamiento lo que se dio cuenta fue de que su ego estaba muy lastimado, ¿no? O sea, de que era esta parte de quiero todo para mí, porque ella sí lo dice, lo que se vio muy afectado cuando sabe que su pareja tenía sentimientos o tuvo sentimientos por su mejor amiga. ¿Qué papel juega el ego cuando hablamos de celos? Sí, de nuevo este control y esta idea de el otro me pertenece, ¿no? Y si no me pertenece, entonces yo no tengo la valía que creía tener antes, ¿no? Y de alguna manera ahí, digo, tú nos podrás hablar más del ego, pero también hacerte responsable y en línea de lo que mencionaban, de lo que preguntas, ¿no? Y de esta investigación y todo lo que sucede dentro de ti, pues hacerte responsable de eso. Sí, y muchas personas no se hacen responsables de esto. O sea, muchas personas tal vez prefieren vivir en la negación o en simplemente no aceptar que están atravesando por experiencias de celos. Y esto cómo impacta, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa dentro de ti cuando esto se vuelve ya tu cotidianidad? O sea, cuando sientes celos por todo. O sea, ¿qué hay en ese mundo interno de una persona celosa? Un infierno, pobre. Sí. Un infierno. Imagínate todo el tiempo sentir celos, todo el tiempo sentirte inseguro, insegura, estar vigilante todo el tiempo. Dijo algo esta chica muy, muy cierto. No recuerdo las palabras precisas, pero decía que a veces está más en la cabeza que en la realidad, ¿no? Que era en su imaginación, algo así lo mencionó, ¿no? Y es verdad. O sea, las personas que, vamos a decir, las personas que son celosas, o sea, que están todo el tiempo sintiéndose celosos, inseguros, etcétera, es que lo están pensando. Sí. Es como el fóbico a las arañas, ¿no? ¿Quién se encuentra más arañas en la vida? El que le tiene miedo a las arañas. ¿Por qué? Porque las va buscando. Claro. ¿Me explicó? Y el celoso, la celosa, ya lo trae en la cabeza. Ya todo te detona. Recuerdo un paciente que me decía que su esposa era la más celosa y que a veces ella misma le avisaba de la presencia de una mujer atractiva.
O sea, él ni se había enterado, estaban en el súper y ella le decía, ya te vi. ¿Qué? ¿Qué? Ajá, ¿qué? Ya te caché. ¿La estás viendo? ¿A quién? A esa, la de la minifalda, a aquella, la de... Pero ella era la primera que ubicaba una mujer atractiva y se encendía y le decía, y le ponía el ya te vi, ¿no? El que la había visto o la que la había visto era ella. O sea, es algo que ya se trae en la cabeza. Es una construcción de personalidad, ¿no? Referente al ego, el testimonio dice, no me dio inseguridad, sino me pegó en el ego. Cuando le pregunté que si había tenido... Perdónenme, ¿para qué pregunta? Porque quiere escuchar que no hay nadie, que soy solo yo. Por eso dice, me pegó en el ego. Claro, preguntó desde el ego. Quiero saber que es un espacio vacío en donde voy a llegar y apropiarme de todo y voy a ser solo yo. Y el pobre ingenuo, no, vaya, lo digo en tono irónico, el ingenuo le dice, sí, me gustaba una amiga, tuve una novia que no la olvidé. Y que ya la conoces casi, se casi. fastidió. Porque esta chica está preguntando desde el ego, lo que está esperando escuchar es, no hay nadie, todo es para ti. Y eso, pues, es irreal, ¿no? No existe esa relación. ¿Por qué? Porque tenemos familia, padres, hermanos, etcétera. Porque tenemos amigos, porque tenemos parejas pasadas, porque tenemos Pero más una todavía, vida. ¿no? Perdóname por No, adelante, por favor. Pero es que pensar que solamente tú le vas a gustar a tu pareja es una irreal. Fantasía total, ¿no? Claro. O pensar que a ti solo te va a gustar tu pareja, o justo en estos temas del amor romántico, de pensar que cuando estás realmente enamorado no tienes ojos para otra persona, es una fantasía, es irreal. Sí, ¿no? Irremediablemente te van a gustar otras personas en la televisión, en tu trabajo, en la calle, sí, claro. La belleza Porque existe. Claro, sí eres una persona y las personas nos gustan las personas. Sí. Que elijas conscientemente vincularte con una persona no significa que todo tu sentido del gusto se apague, ¿no? Además, otra cosa, la sincronicidad. Nos tenemos que gustar los dos, tener los mismos deseos, hambre al mismo tiempo, orgasmos simultáneos, como todo tiene que ser al mismo tiempo, porque si no, no estamos suficientemente enamorados. Me parece una trampa muy, muy, muy dura de estos prejuicios del amor romántico, que solamente están haciendo que falles todo el tiempo. Y en esta falla, lo que se pone en juego es tu personalidad y cómo estoy fallando y seguramente no le gustó tanto y a lo mejor sí me pongo esta crema y a lo mejor sí me hago como las mujeres, ¿no? Esta cirugía y me pongo esto a la moda, a lo mejor, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Claro. Es una inseguridad que nace justamente, de regreso a la infancia, de no haber sido suficientemente amado o amada, porque nadie puede cubrir la totalidad de las necesidades de una persona. No sentirse claro, amado. y de no haberlo procesado o gestionado adecuadamente, porque llegado un momento tendríamos la posibilidad, ya no voy a decir obligación, pero la posibilidad de ir a terapia, de leer algo, de ver una conferencia, de ayudarme a sentirme bien con lo que soy genuinamente, entendiendo que no soy perfecta, entendiendo que hay mucho, que pasa el tiempo, entendiendo que no le puedo gustar a todo el mundo, y eso está bien. Y entender que me van a gustar muchas personas a las que no les voy a gustar y que a mi pareja le van a gustar muchas otras personas por cosas que no se parecen a lo que soy yo, y está bien. Que a mi pareja le pueden gustar las rubias, sí, y está bien, ¿sabes? Y eso no soy yo, pero nuestro vínculo está basado en otras cosas. Pero claro, hay que trabajar un montón eso, porque si no, lo que se siente que está en falta es mi personalidad, mi totalidad, y eso duele mucho. Valía, ¿no? Claro. Sí, claro. Y justo, o sea, como lo decías, David, es un infierno, ¿no? O sea, Sí. se vive muy mal. Muy mal. Vamos a ver justo los testimonios de personas que pues muy generosamente nos han compartido su historia, Javi. Sí, ahora con respecto a quien lo sufre o cómo los vive, ¿no? Con respecto a su pareja, tengo uno que es anónimo que nos dice: podría ser que los celos patológicos se aprendan, es decir, que la pareja busque que tú sientas celos, pues yo antes no los tenía a un grado que me afectara, pero comencé a tenerlos. Al descubrir que mentía que iba a trabajar y descubrir que no había ido, que se veía con amigas sin comentármelo, que fuera ocasionalmente detallista y amoroso y la mayoría de veces lejano, indiferente, ver que oculta gastos que hizo y en segundo lugar,
siendo una especie de espejo, pues la pareja sí era celosa desde el principio, ponerse furioso si uno saluda a alguien o si te veía bromear con amigos. Es como lo que uno dice, es que tú crees que el león es de su condición, ¿verdad? Porque si tú eres celoso, a lo mejor tú lo estás haciendo. Pero ahorita vamos a profundizar en eso. Otro es, yo ayer terminé una relación de un par de años gracias a los celos. Ella se salió de control con sus celos y ahí fue donde yo también le reclamé algunas cosas y terminamos. Hay uno que tiene que ver con el tema de la edad y también con la madurez, ¿no? ¿Qué tanto pensamos que si crecemos lo superamos o que vamos cambiando la forma más bien de enfrentarlo, ¿no? De confrontar este tipo de conducta? Y nos dice, yo conocí los celos cuando fui adolescente, propio del periodo fui insegura y eso hacía que fuera celosa. Después fui cambiando y yo sabía que no era celosa y cuando aparecían mis celos iban acompañados de inseguridad. Cuando me casé y mi esposo me engañó y lo descubrí, me dieron muchos celos y volvió a aparecer con los celos mi inseguridad. Vivir y pasar el engaño y continuar fue difícil, vivía los celos, pero llegó un momento en que recuperé mi seguridad y ya no siento celos. Ella habla de que ha sido un tema de recuperar la confianza. Y creo que aquí en este caso estamos hablando de alguien que es muy consciente con lo que siente, que es muy consciente de que tiene que regresar a sentirse segura y que no habla de que, bueno, le pedí a mi esposo que me hiciera sentir segura. Bueno, le dije que entonces, como en otro comentario que vimos, es culpa de la pareja, ¿no? Y aquí es donde quiero detenerme para hablar de qué tanto o qué tan frecuente es que digamos, no es que yo tenga celos, es culpa del comportamiento que tú tienes y que puede ser que en ocasiones no sea cierto en el sentido de que sí, hay quien coquetea abiertamente o hace cosas que a lo mejor a la otra persona le molesta, no sé, y quien dice, no, o sea, tú te estás equivocando y la percepción errónea es de tu parte, no es mi comportamiento. Yo pienso que en términos de relaciones humanas, específicamente relaciones de pareja, que es una relación emocional, no se pueden plantear absolutos. O sea, no se puede decir que es 100% de una persona y nada de la otra. En una situación emocional, en una relación emocional, hay una participación de los dos lados, ¿no? O sea, en este tema de los celos, si bien es que una persona es celosa y se puede imaginar cosas que el otro no está haciendo, tal vez el 99% está de su lado. Y hay 1%, 2, 3, el porcentaje que sea del otro lado. O sea, la balanza nunca es estática, ¿no? Tiene un movimiento, tiene una dinámica. El equilibrio incluso es dinámico. Hay parejas que así se establecen en una relación de celos. Y así es como funcionan, ¿no? Ese es su equilibrio. Podrá ser patológico, podrá ser como lo quieran llamar, pero ese es su equilibrio y así funcionan. Decíamos al principio, ¿no? Algunos hasta sienten bonito, ¿no? Que el otro los cele. Sí. Bueno, ese es su equilibrio, ¿sí? Una persona celosa va a conectar inconscientemente con una persona que facilite que sienta celos. Claro. Inconscientemente. Es ilógico, es irracional, sí, también, pero así funciona. La mente humana, el mundo de las emociones es absolutamente irracional, no tiene lógica. Y requiere entonces de otro que me permita o me facilite que yo explote mi mundo emocional. Yo soy celoso, a mí me gusta, bueno, lo digo así. Yo desconfío, yo me siento inseguro, yo tengo que estarla haciendo de tos todo el tiempo, tengo que encontrar una pareja que me facilite el sentir esto. ¿Cómo? A lo mejor ni siquiera lo sabe, ni siquiera es consciente de ello, pero hay algo en su personalidad que lo facilita, ya sea porque es seductor o porque simplemente es atractivo o porque, no sé, pero hay algo en su personalidad, en su forma de pensar, en su forma de sentir o en su forma de actuar. Hay algo que va a facilitar que yo me sienta celoso. Entonces, nunca es 100% y 0%. Hay juego de los dos lados. Claro. ¿Respondo? Sí. Respecto a eso voy a leer una llamada porque también nos dice Fernando Román, de 77 años, y nos habla de Michoacán. Nos dice, hay celos con fundamentos cuando en verdad te engañan y otros sin fundamentos cuando se piensa que se está engañando. Los celos discretos son normales, pero también existe la enfermedad de celotipia que puede tener síntomas de esquizofrenia. Entonces sí, creo que justamente es esto, ¿no? Como de que hay quien puede sentirse pues seguro, ¿no? Sí,
Y hay un celo típico, ¿no? Que ya ese es, y va a conectar con una pareja que le dé juego a su celotipia. Al menos al principio, ¿no? Claro. Al menos al principio. Sí, claro, Puede porque cambiar. el grado de incomodidad es el que determina quién va a salir o quién va a pedir ayuda primero. Sí. Pero si estamos en un espacio donde nos sentimos queridas porque está el tema del control y de los celos y eso nos hace sentir importantes, no vamos a salir de ahí ni a pedir ayuda hasta que esa relación supera el nivel de mi tolerancia al dolor, ¿no? Entonces, antes de eso, no. Es funcional, justamente como dice David, pero es hasta que rompemos eso, y eso en todo caso tiene que ver con nuestros estilos de crianza. Y en este sentido, por ejemplo, ya hablamos de cómo se vive desde la parte quien siente celos en una relación de pareja, pero ¿cómo lo vive la persona celada? O sea, ¿qué es lo que experimentan, no? O sea, al tener una pareja que tiene pues, ciertas acciones que puede tender a controlar, a manipular, Fidelia. Pues mira, pues la persona celada se siente pues, todo el tiempo controlada, todo el tiempo vigilada. Estos ataques de celo que tienes de tu pareja van coartando tu autoestima, tu seguridad. Entonces vas dejando de ser tú poco a poco y no te das cuenta, porque tu pareja te va haciendo, cuando sientes esos celos enfermizos, te va cosificando. O sea, nadie te puede tener, solamente yo, eres mía, eres de mi propiedad, o sea, que nadie te vea. Entonces va mermando tu autoestima, va cediendo, o sea, realmente sí, o sea, es buena onda cuando está dormido, entonces voy a aguantar otro poquito, ¿no? Entonces bueno, mejor ya no le voy a hablar a mis cuates y bloqueo las redes sociales, porque también ese es otro problema. Los celos han escalado en la parte de las redes sociales, pues porque hoy ya tienes acceso las 24 horas a las redes de tu pareja, y ves quién le dio like, y ves quién a quién sigue, quiénes son sus amigas. Entonces empieza esta parte del control, dame tus contraseñas, ¿no? Pues si me amas, dame tus contraseñas, perdón, con quién estuviste chateando, porque aquí en el chat dice que hace 5 minutos estuviste conectado. Entonces, la verdad es que sí es un infierno estar viviendo esta parte. Y que justo ahorita que mencionas esta parte, ¿no? De estas, de manera muy práctica, lo que se puede llegar a hacer, ¿no? De que borren contactos, de que dejen de hablarle a personas, de que se alejen de ciertos círculos, de que dejen de hacer incluso ciertas actividades. Lo voy a dejar sobre la mesa si esto realmente puede ser una solución, ¿no? A esta dinámica de celos, o si solamente es pues poner un parche o es una ilusión de que con eso ya se va a apaciguar lo que estás sintiendo, ¿no? Porque creo que es algo súper común y que pasa en muchas relaciones de pareja. Regresando de la pausa lo vamos a contestar, pero antes también hablemos de cuáles son las consecuencias, cuáles son las implicaciones de que existan estas escenas de celos o esta experiencia dentro de una relación de pareja, cómo afecta, y pues vamos a verlo, cuáles son las consecuencias. Siente celos, el tema hoy en Diálogos en Confianza. No se vayan, ya regresamos. Tu pareja no es responsable de los celos que sientas. No es su trabajo probar su amor o cambiar cosas que a ti te hagan sentir incomodidad, sino construir juntos una relación basada en confianza y respeto. Las conductas que surgen desde los celos sí tienen una consecuencia legal, finalmente porque las emociones se encuentran inmiscuidas en la tipificación. La manera en que se pueden ver reflejadas al momento en que se inicia una investigación derivada de un delito es justamente en la narrativa o en el contexto. Si bien es cierto, existe algunas agravantes o calificativas en los delitos que no necesariamente vengan involucradas por las emociones, en este caso celos, sí se encuentran muy involucradas en la narrativa que va a dar causa a la investigación y a los hechos que van a investigar. Cuando hablamos de crímenes pasionales, hablamos de una gran parte relevante de la historia del derecho penal en México, y creo que en general de todo el mundo, porque se encuentra muy pues alrededor de un misticismo de lo que es el crimen pasional. Y la manera en cómo el código lo reflejaba era principalmente con el tema de la emoción violenta. La emoción violenta era una pues figura que estaba del código que te justificaba hasta cierto punto la realización de ciertas conductas, porque esto derivaba de una emoción que te tomaba por sorpresa. Y muchas veces en este tema se involucraba temas de infidelidades. Hoy en día ya no hablamos de emoción violenta como tal, ya es una figura que no está vigente en varios códigos del país, y esto tiene muchísimo que ver también por aspectos de género, ¿no? El derecho penal ha ido un poco metiéndose o cruzándose con el género para advertir que
los crímenes pasionales no son una categoría como tal que exista, ¿no? Es una narrativa que viene también de los medios y que al final son homicidios o feminicidios o intento de feminicidios o intento de homicidios que derivan de una cuestión de violencia dentro de la pareja. Cuando hablamos de celos como parte de la dinámica de violencia que ya da origen a delitos, estamos hablando ya de una identificación que el Estado ha ayudado a verlo, ¿no? A partir de, por ejemplo, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que identifica como parte de violencia pues los celos. Estamos ya viendo que existen formas de advertir que hay cierto tipo de dinámicas en pareja que no están permitidas, como por ejemplo los celos que dan origen a una violencia psicológica y da incluso origen a una violencia física. ¿Cómo podemos identificar que los celos están llegando a un nivel que pudiera ser preocupante en términos no solo legales y sociales? Aquí ha ayudado también mucho el ejercicio que ha hecho los violentómetros de diferentes instituciones. Entonces, las señales que tenemos que comenzar a advertir es que coarten nuestra libertad, afecten nuestra dignidad y principalmente condicionen nuestros derechos. Derechos que va desde el aspecto de manifestarnos, vivir en Internet, por ejemplo, también, porque los celos no solo son físicos, también se representan en la vida en Internet, ¿no? Cómo nos restringen tener una vida digital y además de esto también cómo nos restringen hacer otro tipo de cuestiones como trabajar o como, por ejemplo, convivir con otras personas o convivir con nuestra propia familia. Muchas gracias a Leslie Jiménez por esta información que nos brinda. Y justo ella pone sobre la mesa algo que ya hemos mencionado a lo largo del programa, ¿no? O sea, esta diferencia entre estos celos que, entre comillas, decíamos, se pueden ser considerados como normales, pero ya cuando llegamos a este límite en el que hay una celotipia y ya son celos patológicos, que incluso ya nos ponen en una situación de peligro, ¿cómo los podemos identificar? ¿Cuáles serían esas señales de alerta, Majo? Sí, totalmente. Pues creo que rescato mucho esto que se menciona de coartar tu libertad, ¿no? Donde tú pierdes tu individualidad como persona y pierdes tu esencia por la otra persona, ¿no? Ya existes a partir del otro. Entonces tú pierdes tus intereses, te abocas en la relación y pierdes lo que forma parte de ti. Entonces me parece excelente poner este violentómetro porque es muy fácil pasar de una etapa 1 a una etapa 2 y luego a una etapa 3, que es la peor, ¿no? Entonces, hacer conciencia cuando tú te sientes coartado, privado de tu libertad o de lo que es realmente importante para ti, creo que es muy importante y poner atención a eso. Algo también en lo que Leslie enfatiza es cómo los celos pues son parte de una dinámica de violencia y que no siempre lo percibimos así, o tal vez para muchos sería como un grado de, no, ¿cómo que los celos son violencia? ¿No? O sea, puede parecer confuso o incluso para algunos como exagerado, pero no lo es. Sí, justo por la romantización. Y es que ocurre el fenómeno aquí de la rana en agua caliente, ¿no? Si tú metes a una ranita en agua hirviendo, en cuanto caiga va a saltar, ¿no? Si tú te expones en una relación de pareja que apenas está saliendo a una persona que de entrada quiere que le mandes fotos de dónde estás, comprobación o que controlar tu forma de vestir, ¿no? Tus amistades, en cuanto entras dices, bye, yo no me voy a quedar aquí. Pero el tema de la agüita en la que la ranita está en agüita tibia y se va calentando y se va calentando, no le hace percibir el calor ni darse cuenta, solo irse adaptando a la temperatura hasta que finalmente muere, ¿no? Y lo que sucede justamente en las relaciones es eso, porque al entrar en las relaciones, todas las personas somos seductoras. Somos amables, somos tolerantes, somos divertidas, ¿no? Y entonces entra en juego toda nuestra capacidad que tenemos de seducción para que esa persona nos elija, se quede con nosotros y solo de a poquito ir sacando eso que realmente somos también. No solo somos seductoras, no solo somos buena onda, también tenemos un lado oscuro. Todas las personas somos un yin yang que está compuesto por nuestra luminosidad y nuestra oscuridad. Pero algunas oscuridades son mucho más violentas y mucho más. Ella lo menciona bien en el tema del violentómetro y de esta cuestión por género, ¿no? Tomemos en cuenta, por ejemplo, el origen de la familia. La familia, ¿no? que viene de la palabra famulus, que significa sirvientes, ¿no? Esta familia, esos sirvientes se le entregaban al pater familias en la antigua Roma y él tenía derecho de vida y muerte sobre ese grupo, que incluía, por supuesto, a una mujer. La argolla de matrimonio tenía el nombre del amo al que pertenecía esa mujer. Ese es el origen de la familia. Por eso, para muchos hombres, las mujeres son de su propiedad. Y por eso existían los crímenes llamados pasionales, porque él por la pasión y por los celos la había matado. Hasta la frase, la maté porque era mía, ¿no?
Entonces, el tema O.J. acá Simpson. es... Ajá, claro, Decía, tal cual. no la maté, pero si la hubiera matado era porque la amaba. Es una serie de Netflix que habla de los celos y de que mata a su pareja ¿Cómo dijiste de que se manera... llama, perdón? O.J. Simpson. Oye, Ajá, entonces está interesante porque él, te digo, mata a su pareja y al que cree que está con su pareja y al final no logran probar, pero dice, sale libre, aunque todo apunta que fue él, y al final dice esa frase, ¿no? No la maté, pero si la hubiera matado era porque la amaba. Entonces, tiene también que ver, tiene que ver con este entorno familiar. A veces se llama compulsión a la repetición, cuando traemos estos patrones de comportamiento interiorizados, que mi abuelo es celoso, mi papá es celoso y yo soy celoso. Entonces vemos como los celos como algo normal en la casa. Estas improntas familiares, que son estas huellitas sensoriales, que son nuestros primeros aprendizajes. Si vemos que mi papá cela a mi mamá, mi papá cela a mi mamá, pues es normal, e incluso hasta lo ves como normalizado, lo interiorizas y entonces lo replicas afuera con tus parejas, ¿no? Entonces es algo también social, ¿no? Algo que aprendemos. Así es. Sí. Sí, claro. Sí. Bueno, y justamente lo que decía David hace ratito con respecto a que hay una especie de espejo, ¿no? Estos pares neuróticos que nos elegimos con las personas que de alguna manera nos dan pistas de que la relación con esa persona se va a parecer un poquito a nuestra familia de origen. Es algo inconsciente, no lo elegimos conscientemente, pero sí vemos cosas en la otra persona que se vuelve significativa para nosotras en una vinculación, como que ahí está un poco la pista, la señal de algo parecido al hogar del cual salí. Y justo eso hace que después la situación vaya en aumento, vaya increciendo. Y me gustaría, como un detalle que puede ser importante para observar los celos patológicos, sería que mientras más pequeña sea la situación y más grande y expansivo y dañina sea mi respuesta, ahí hay patología, ahí hay algo que está saliendo de control. Si ya me enojo por a dónde voltea, si ya me molesta en qué está pensando, si ya me molesta que tenga redes sociales y mi respuesta es de enojo, de reproche, de chantaje, de violencia, tengo que tener mucho miedo y la persona con la que estoy debería tener muchísimo miedo. Claro. Sí. Justo hablando de un consultante, me decía, bueno, yo llegué hasta perseguir a mi pareja hacia su casa, ¿no? Entonces ahí es cuando también te das cuenta de qué tan funcional te está haciendo hacer esto, tu conducta. Claro. ¿Hasta dónde te está llevando? ¿Qué tan pleno te sientes tú con este tipo de relación? Sí, porque ya llegas a un extremo en el que descuidas incluso otras áreas de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso de que ya sigues a la pareja, pues claramente estás dejando de hacer otras cosas por estar persiguiendo y viendo qué haces, si te mienten, si no te mienten. Vamos a ver más testimonios de redes. Sí, voy a leer algunos anónimos que tienen que ver con cómo reaccionaron ante los celos y que mucho de esto, o bueno, más bien quiero que profundicemos en el tema de los celos son algo que se siente, pero lo importante es qué hacemos cuando lo sentimos, qué hacemos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a la otra persona, cómo nos tratamos nosotros, ¿no? Y nos dice en YouTube un mensaje anónimo, alguna vez padecí de celotipia. Yo puedo mencionar que es insano, es desgastante tanto para uno como para quien está con uno. Y una llamada anónima que nos dice que, bueno, tuvo la desgracia de enamorarse de una mujer disfuncional, en donde había como muchos problemas, ¿no?, sociales, y dice que ella que cuando la conocí en la prepa, y lo cual engrandecía su vanidad y yo me enamoré. Cometí muchos errores por los celos. En esos celos estuve a punto de ahorcarla y al amante. Quise matarlo a golpes. La palabra de Dios me hizo reflexionar con los celos. No se ve ni se oye a los demás. Y bueno, pues eso, estas conductas de las que nos hablan, que son conductas de violencia, ¿no? Alguien que nos dice es insano y que lo reconoce, y esta persona que nos cuenta que a partir de que estuvo con la palabra de Dios y tal, pues lo ayudó y salió. Pero ¿qué nos puede ayudar a salir o más bien a modificar o enfrentar esta conducta? Y si cuando lo hacemos somos capaces de verlo, porque ellos lo aceptan, ¿no? Es como de, yo me di cuenta, yo era celoso, ¿se deja de ser celoso? Yo pienso que no.
Pienso que se puede tener dominio de ellos, se puede tener conciencia, control, responsabilidad. Creo que hace poquito se dio el programa de responsabilidad afectiva, ¿no? Sí, sí. Creo que se puede, eso se puede, ¿no? Esta celotipia es que ya se construyó un carácter con faltas, con huecos que determinan esta celotipia, y ese carácter no se puede modificar por completo. Entonces esa celotipia no va a desaparecer por completo. Pero se puede tener un gran control, dominio, responsabilidad sobre ello. Eso sí. O sea, sí te puedes hacer de herramientas Sí. que te puedan ayudar a gestionarlo, ¿no? Sí. Y que ya... Porque creo que también una frase que escuchamos mucho es de, bueno, sí todos somos celosos, la diferencia es cómo lo gestionamos, cómo los expresamos. Yo diría, todos sentimos celos, no todos somos celosos. Todos sentimos celos. Todos sentimos celos, no todos somos celosos. Los que lo sentimos o los que lo somos, bueno, pues podemos hacer algo al respecto, ¿no? O sea, el problema, dicho así, es que el problema no es sentir celos, el problema es qué haces con ellos. Exacto, ¿no? sí. Sí, ¿Cómo, o sea, cómo los gestionas, no? O te vas sobre tu pareja y la maltratas y la agresivizas, la violentas, etcétera, o te haces responsable de tus celos y tratas de dialogar o tratas de determinar si fue algo real que hizo tu pareja, coqueteó con alguien o no, o es algo que tú ya traes en la cabeza y entonces te cuestionas, vas a terapia, o algo haces contigo. Tiene que haber ¿no? incomodidad, ¿no? Tienes que sentirte muy incómodo para cuestionarte si realmente ahí hay algo que trabajar, pero muchas personas solo se justifican en que es la de enfrente o el de enfrente quien provoca esta situación, este pensamiento, este miedo, ¿no? Es el beneficio de la incomodidad. Sí, Solo claro. a través de la incomodidad es que uno puede crecer, uno se puede mover. Si estás cómodo, claro, ahí te quedas. Sí. Justamente tenemos un sondeo en el que nuestra pregunta fue, ¿cómo crees que se superan los celos? Lo vamos a ver en el próximo bloque porque es muy interesante ver cómo las respuestas que nos dieron, ver lo que creemos, ¿no? Y sobre todo también esta parte de asumir la responsabilidad que nos toca. Y en ese sentido, digo, ya lo adelantaron un poco, pero la gestión, el enfrentarlos, ¿es un trabajo individual o es un trabajo que se puede hacer en pareja, Majo? Me gusta esa pregunta. Yo considero que tiene que haber un trabajo individual y que estando en pareja le puedes compartir a tu pareja cómo te estás sintiendo al respecto de alguna actitud que hizo, ¿no? Oye, esto que hiciste me hizo sentir inseguro y me gustaría ver la posibilidad de hacer tal o cual opción, ¿no? O sea, como sí asumir esta responsabilidad, pero dado que estás en pareja y es la unión, pues también compartirlo, ¿no? Porque lo que yo hago puede que te impacte, pero que ambos compartan esta responsabilidad. A mí me parece, Majo, que esa es la mejor ruta. O sea, es un trabajo personal, individual, y que es necesario irlo compartiendo con la pareja, irle diciendo, no, oye, como lo dijiste, me sentí así, me siento así. Y entonces la pareja te puede ir dando retroalimentación y puede ir escuchando además cómo te sientes y qué es lo que te pasa. Claro. Pero asumiendo que el trabajo es tuyo. Principalmente. O sea, porque justo, o sea, a veces creo que el camino más fácil, y que justo lo había dejado sobre la mesa en el bloque pasado, era a veces pensar como de, no, pues deja de hablarle a fulanito. No, pues entonces ya no puedes ir al club. No, pues entonces abandonas la clase de baile. Eso solo incrementa y hace más grande los celos. Lo refuerzas. ¿Y qué es lo más común? Sí. O sea, en que en realidad creo que si lo compartes, o sea, cuando compartes que estás sintiendo celos con tu pareja, muchas veces es desde el, te lo digo porque quiero que hagas A, B, C, D, y no como desde solo te lo digo para que sepas que me está pasando esto y que me tengas paciencia, por ejemplo, sino buscamos más bien que el otro lo solucione, ¿no? Así es, en lo que lo trabajas, lo puedes compartir, pero no para, si tú dices, tengo celos, pero no es para que ya no le hables, para que ya no cedas ese control, porque ahí solamente lo que vas a hacer es pues seguir fomentando este patrón de celotipia. Y porque también puede crecer, ¿no? O sea, primero puede empezar por, no sé, borrar personas de redes sociales, borrar contactos de tu número, pero nunca va a ser suficiente, ¿no? O sea, creo que esto más bien al contrario va a ir aumentando hasta que probablemente el círculo social de tu pareja pues ya es cero. Es que esa es la idea, anula, de hecho, que se quede sola, que se aísle y que nada más esté como en esta... Dependiendo de una persona nada más. Así es. Vamos a ver más comentarios de redes sociales, Javi.
Sí, aquí tengo uno anónimo que está en YouTube y nos dice, fui primero amiga de mi esposo por 10 años, conocí a sus novias amigas, tenemos 35 años de casados y no he sentido celos, aun cuando sé que convive con mujeres, él es leal en muchos aspectos. También nos dice una persona anónima, buen día, yo viví con el papá de mis hijos por 31 años, siempre celoso de todo y por todo. Me vigilaba, me celaba hasta con el hermano y una vez lo invité a que se fuera de casa y me chantajeaba con mis hijos. Flores Telésforo nos dice, buen día, ¿cuál es la diferencia entre celos, envidia y querer ser el centro de atención? Creo que la envidia se da en lo material y en lo profesional, pero bueno, esto nos lo van a responder en cuanto regresemos. Quédense con nosotros. El primer paso para manejar los celos es aceptarlos sin juzgarnos. Sentir celos no nos hace malas personas, pero ignorarlos o negarlos a menudo los intensifica. La vergüenza de reconocer que sentimos celos nos impide hablarlo con la pareja o pedir ayuda. Los celos es el sentimiento que nos da luz o nos da señal de que tenemos la capacidad de vincularnos con otro. Y es tan significativa esa relación que por supuesto que en algún momento habrá algún agente, alguna amenaza, ¿no?, para esa relación, y entonces se despiertan los celos. ¿Qué quiere decir una amenaza? Un tercero. Ninguna de nuestras emociones son malas, ¿no? Que vale la pena escucharlas y darles espacio, el espacio que se merecen, porque siguen siendo parte de información que nuestro cuerpo nos está dando. Porque tiene esta connotación negativa, ¿no?, en donde sociedades que fomentan la independencia, la autonomía, pues señalan a la persona celosa como alguien inseguro, como alguien en la parte emocional inmaduro. Entonces, si nosotros nos mostramos como celosos, pues nos exponemos a que nos juzguen, nos vemos vulnerables. Si me celas porque me amas, si no hay celos, pues es que no hay amor. Entonces, esto también tiene que ver en esta connotación social, donde la propia medios de comunicación, ¿no?, la televisión, las novelas, las canciones, las series, romantizan esta parte y las hacen ver normal. Quien ha vivido con una persona celosa sabe el infierno que se vive, el método de control, esta manipulación, esta hipervigilancia. O sea, no es tan romántico como lo pintan en las series. Regresando al tema de la crianza, las herramientas de gestión o las herramientas para poder expresar las emociones son las que nos dieron en la infancia. Resulta que tenemos como este vaso comunicante que cuando estamos en una relación muy significativa para nosotras, tenemos los mismos recursos de cuando teníamos 3 años. Una cosa es sentir celos, ¿no?, o estar celoso en algún momento, celosa en algún momento. Y otra cosa es ser celoso, ser celosa, o sea, ya como característico. ¿Sí? Estar celoso, sentir celos, todos en algún momento lo podemos sentir, es absolutamente natural. Ser celosos ya no todos. Una persona celosa va a conectar inconscientemente con una persona que facilite que sienta celos. Claro. Inconscientemente. Es ilógico, es irracional, sí, también, pero así funciona. Muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema es ¿sientes celos? Y justamente antes de ir a la pausa les hablaba que teníamos un material en el que le preguntamos a las personas ¿cómo crees que se superan los celos? Vamos a ver las respuestas y regresando brindamos más herramientas. Pues yo creo que teniendo buena autoestima y confianza en las otras personas y en uno mismo, o sea, la seguridad hace que pues eso se disipe y tú vayas por la vida más feliz y sin tanto peso que los celos te dan. Pues yo siento que es un poco de terapia y también hablando con la pareja, o sea, de sincerarse los dos. Si es por una herida tuya, sí tienes que ir a terapia y también tienes que manejarlo con tu pareja en plan, oye, me molesta esto, por favor arréglalo, que es un trabajo en equipo, o sea, no puedes darlo todo por alguien más, así como tampoco puedes no dar nada por esa otra persona.
pues que haya una comunicación con su entorno. Hay que tener mucha confianza, amor, respeto para todo, sobre todo la pareja. Pero para mí que es una inseguridad de las personas. Sí, yo pienso que la terapia puede ayudar porque también creo que es una manera de controlar los actos de la pareja y pues eso no está bien, ¿no? Entonces, sí, con una terapia yo creo que puede ayudar mucho porque pues no tenemos los conocimientos regularmente para poderlo manejar solos, ¿no? Muchas gracias por todas las respuestas que nos brindan. En muchas de ellas apelan a esta parte de trabajar en nuestra autoestima, en nuestra seguridad. Sin embargo, pues queda muy intangible, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esas recomendaciones como muy prácticas en las que nosotros podemos empezar, por una parte, a reconocer, a conectar, a aceptarlos, a evitar los celos y pues ya de ahí hacer algo al respecto si estamos en una relación de pareja, Fidelia? Así es, primero que nada hay que tener este autoconocimiento, ¿no? Saber de dónde vienen estos celos, si realmente es por baja autoestima, por esta necesidad de estar en contacto con tu pareja. Hay que echar un clavado adentro para saber pues por dónde vamos a abordar los celos. A veces ni siquiera sabemos por qué tenemos celos, ¿no? Simplemente los tenemos y ya, y punto. Y también esta parte del autoconocimiento, saber cómo funciona un cerebro de un celoso, ¿no? Cuando estamos celosos, se prenden estas amígdalas cerebrales que traen una serie de emociones como el miedo, la ira, la frustración, la vergüenza, y que eso ya no te permite pensar, ¿no? La corteza prefrontal, donde están nuestros pensamientos más brillantes, deja de funcionar. Entonces lo que haces es actuar de manera impulsiva, ¿no? Empiezas a ver pensamientos irracionales, estas paranoias, esta ansiedad. Entonces hay también una disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor que se encarga del bienestar y de regular los estados de ánimo, y esto baja y tenemos pensamientos obsesivos, pensamientos rumiantes. Entonces eso ya no nos permite pensar con claridad, ¿no? Empezamos a revisar, pues porque todos estos químicos que hay en el cerebro empiezan a funcionar. Entonces esa es una forma de empezar a conocernos, de empezar a poder gestionar qué nos está pasando y desde dónde lo vamos a poder abordar. Y en este sentido, ¿es sostenible, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, tal vez estar en una relación de pareja donde ya se identificó que existe esta dinámica, pero sí deseas estar con la persona? O sea, ¿es algo que sí se puede trabajar? ¿Es algo que es sostenible? ¿O sería mejor tal vez dejar esos vínculos mejor? Yo te diría, si se puede trabajar como pareja y todavía hay esa disposición de ambas personas, pero por querer mejorar y por cambiar, puede que sí haya este camino, ¿no? Sin querer delimitar a una pareja, como bueno, si hay celos ya no podrás cambiar nunca jamás, pues no. Siempre hay esta posibilidad de avanzar, de cambiar y transformarse. Claro, mientras hay esa disposición de ambas partes. Vamos a ver más preguntas que nos han llegado en las redes sociales para darle respuesta. Tenemos una pendiente, ahorita la retomamos, pero agreguemos algunas, Javi. Así es. Victoria Acevedo nos dice, creo que la mente te juega un poco en contra porque pones más atención en la conducta que te dice que te engaña cuando tal vez no es así. Alfonso Sergio Zamorano, no se necesita ocultar o bloquear redes o medios. Los celos son un conjunto de sustancias que generan un cambio de emociones que al momento es difícil de controlar. Evitarlos no es fácil. Alberto Ramírez, al principio los celos son un sentimiento de dolor, pero con el tiempo los vas sintiendo menos al saber que no va a cambiar. Alfonso Sergio nos dice también, no se deja de ser celoso, se puede controlar y manejar. Yo pienso que se desarrolla con la influencia de nuestro alrededor y en el seno familiar, historia clínica y mucha ayuda. Esto es cierto, ¿qué tanto influye el contexto social en el que estamos, ¿no? La gente que nos rodea, ¿qué tanto influye para que lo podamos controlar? Sí, porque me pongo a pensar en por ejemplo, siempre nuestro primer círculo al que acudimos pues, son nuestros amigos, ¿no? Y a veces creo que en vez de darnos tal vez esa luz, a veces refuerza, ¿no? Es de, no, sí fue una falta de respeto, o no, sí tienes toda la razón, no, sí pide que bloquee, pide que deje de ser amigo de tal, y de repente creo que ahí viene la confusión de, pues si todos lo pensamos, pues entonces es lo normal, pero pues no necesariamente. Ese es uno de los factores, que son muchos, por los que una psicoterapia es un proceso a largo plazo. Sí, claro. El primero es porque, bueno, deconstruir lo que se construyó tantos años y tan sólidamente desde la infancia es muy complejo. Y lo segundo es porque la psicoterapia ocurre
por espacio de 1, tal vez 2 horas a la semana, y el resto de horas de la semana, que no sé cuántas son, no voy a hacer la cuenta ahorita, uno vuelve a su entorno. Y vuelve a ese ciclo y a esa dinámica que pues lleva funcionando así años, toda la vida, y entonces lo que trabajaste 1 o 2 horas, claro que sirve y funciona, pero es como un piquito que va a picar toda una montaña, ¿no? Sí, claro. Entonces no es tan simple. Además de que cuando uno llega con lo que trabajó en terapia a la familia o al grupo de amigos, y ese grupo familiar o de amigos escucha algo distinto, dice, como que te estás saliendo de aquí de la banda y eso no está bueno, y ocurre una amenaza, en fin. Todo eso son factores que hacen que la terapia sea un proceso tan largo, ¿no? Claro. Creo que es muy importante lo que dice Fidelia, hace falta mencionar también toda la química, ¿no? Neuronal, que cómo se activa la amígdala, o sea, en español es que se activa el modo chango. O sea, uno está en celos y estás en chango, ¿no? Lo más primitivo, tal vez, ¿no? Sí. Es absolutamente primitivo. Y sí, volvemos a una conducta que es irracional, animal, bestia, lo que sea. Y uno dice, pero es que es el amor, es la pasión. No, pues es también el cerebro que así funciona, ¿no? Claro. Y creo que lo importante es poder reconocer que caemos ahí, no es algo malo, todos somos susceptibles de caer en algún momento ahí, hasta el más controlado, mesurado. ¿Qué tal que un día se arrebata, se vuelve loco y cae en ese estado? ¿Ok? ¿Qué se hace después? ¿Qué se hace con eso? ¿Me hago responsable de ello? ¿Actúo, trabajo, medito, voy a terapia, hago algo para poder dominarlo o no? Creo que ese es el punto central, ¿no? Sí. Ay, les quiero agradecer a los 4 de verdad por esta información que nos brindaron. Estamos en los últimos 2 minutos del programa, así que por favor cada uno la frase con la que se van a despedir, el mensaje final para nuestra audiencia. Fidelia, empezamos contigo. Pues amar desde el control no es amor, es manipulación. Muchas gracias. Los celos en sí no son buenos ni malos. Son una emoción y hay que aprender a reconocerla y gestionarla. Muchas gracias. Majo. Los celos pueden aparecer, pero tú eliges qué hacer con ellos. Me gusta mucho esa conclusión. Gracias. David. Entré en terror porque digo, vea todo el programa. Los celos son absolutamente naturales. Creo que me voy con esta parte que subrayamos tanto de una cosa es sentir celos, estar celoso, y otra cosa es ser celoso. Sentir celos es absolutamente normal. Ser celoso, atiéndase. Ya requiere un acompañamiento. Sí, busque Exactamente. Ayuda. Muchas gracias a los 4 por lo compartido y por supuesto también gracias a la audiencia que estuvo muy pendiente. Vamos con los comentarios finales, con las reflexiones que nos deja la audiencia, Javi. Así es, psicólogo Ángel Villarreal nos dice, yo siento celos, pero no controlo a las parejas, que eso es aceptar lo que sentimos, ¿no? También nos dice alguien anónimo, yo no había sentido celos hasta que vi que mi esposo andaba saliendo con una persona que intentaba hacer amistad conmigo. Desde ese momento me volví celosa y desconfiada de él. Y Andrea Eli nos dice, la gente que tiene resentimiento social, ¿por qué siente celos de todos? Esa es una pregunta, pero bueno, les agradezco mucho que se hayan puesto en contacto con nosotros, que hayan compartido sus historias, sus preguntas, sus dudas y sobre todo aquellas experiencias que no siempre es sencillo abrirlas. Si no vieron el programa completo o quieren reproducirlo nuevamente, pueden encontrarnos en Spotify y pues gracias por haber compartido todos sus comentarios. Así es, y la próxima semana les esperamos porque vamos a tener un gran tema, los hijos de mi pareja y su ex. Cuando iniciamos una relación con alguien que ya tiene hijos, que tiene un pasado amoroso, ¿cómo es la dinámica? ¿Hasta dónde nosotros nos podemos incluir? ¿Cómo llevamos la relación con los hijos? Y por supuesto también con la expareja de la persona con la que estamos, porque siempre va a formar parte de su vida, es la mamá de los hijos. Tienen un lazo que nunca se va a terminar. Así que los esperamos y también pueden buscar nuestra cartelera en nuestras redes sociales para que vean la programación de Diálogos en Confianza. Es tiempo de teatro con Andrés Castuera, que nos trae las mejores recomendaciones. Un abrazo. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11.
Esta semana nuestra cartelera nos trae historias de adolescencia y sus problemas que a veces creemos invisibles. Para las infancias, una historia que les demostrará que lo mejor que les puede pasar es ser ellos mismos y ser felices. También un monólogo clásico de nuestra época, trasladado sin perder la fuerza de sus personajes. En el Teatro del Interior vamos a ver qué está pasando en los escenarios de San Juan del Río en Querétaro. Obras que van más allá de la tercera dimensión porque los personajes aparecen ante ti más cerca imposible. Vamos a ver las imágenes que tiene el Teatro Mexicano para nosotros esta semana. Aquí, nuestra cartelera. Empezamos nuestro recorrido en el Teatro Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque con una obra para los adolescentes, un público un poco olvidado últimamente. Se trata de Click, cuando todo cambia. Trata justamente sobre esa edad llena de búsquedas, de encuentros, desencuentros. También habla de la soledad y el abandono, poniendo hincapié en lo importante que es expresar nuestras emociones y acercarnos a los y las jóvenes a través del amor y el respeto. Acompáñame ahora a el Foro Cultural San Simón en Ticumac para 2 funciones de Lizzy se la lleva el viento, 4 historias de mujeres que han sufrido violencia en su forma más cruda en nuestro país. Todo lo que viven es acompañado por la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta obra, además de estremecernos y hacernos reflexionar, nos hará preguntarnos qué hubiera pasado si a Sor Juana le hubiera tocado ser mujer en esta época. ¿Qué hubiera escrito? ¿Cómo hubiera sido su poesía? Ahora vámonos al Foro Shakespeare en La Condesa con una adaptación de Tennessee Williams por el dramaturgo mexicano Mario Rendón. Blanche, totalmente quebrada y con el alma rota, llega inesperadamente a vivir con su hermana Estela y con Stanley, su cuñado. Tratará de ocultar todo lo que le ha pasado, un gran secreto y los desórdenes mentales que pondrán de cabeza a la joven pareja y harán que su cuñado quiera deshacerse de ella, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Para las infancias, la cita es en el Teatro Benito Juárez en la Cuauhtémoc con Luca y su otra mitad, una obra de cabaret hecha por infancias para las infancias, donde Luca está harto de que le digan que todo lo que le gusta es para niñas. Esto le hará deshacerse de todos sus juguetes y de todas sus cosas, incluso de sus lágrimas, porque los niños no lloran, hasta que el hada Chocolata la va a llevar al mundo de las mitades perdidas, donde podrá Luca reconciliarse con aquello que dejó atrás. Y vamos a cerrar este viaje en el Teatro del Interior, en el Museo del Nacimiento en San Juan del Río, Querétaro, con un clásico de Oscar Liera, El Gordo, Premio Mayor. Una crítica sobre todo lo que hay en torno al sorteo de la lotería en nuestro país. Unos amigos que están obsesionados con comprar cada semana su cachito y ganarse algún día un premio. Una comedia llena de crítica social que nos muestra lo que puede pasar con una vida que está cifrada en ganarse o no el gordo de la lotería. Las dramaturgas y dramaturgos mexicanos tienen para ti grandes historias que te interesan porque hablan de tus personajes y de tu mundo y seguramente te están esperando. Historias que nacen de la inquietud de ver el teatro mexicano, que hoy más que nunca hay que consumirlo porque en momentos delicados como este cobra relevancia y cobra mucha importancia y además te está esperando a ti. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo, por el 11.